Continuamos en esta segunda parte de esta cita regional especial con parlamentarios y candidatos. Hoy estamos con los parlamentarios Osvaldo Urrutia, Víctor Torres y Cristian Uriza y con el candidato Luis Pardo. Vamos con usted, señor Pardo. Yo quiero partir con un tema que fue increíblemente un top que se fue hacia arriba en las redes sociales. Una candidata de la UDI, una niña de apellido Letelier, dijo que tanto Carmen Gloria Quintana como el otro, Rodrigo Rojas de Negri. Se autoquemaron y que todo era un infundio lo que estaban haciendo, en circunstancias que el ministro Carroza reabrió la investigación con procesados sobre dicho tema. Bueno, primero creo que es un tema que hay que tratarlo con sumo respeto en el más amplio sentido de la palabra. Hay personas que han sufrido bajo distintas circunstancias y por lo tanto no es un tema fácil de abordar. Yo conozco en parte ese caso, conozco a uno de los procesados, a Julio Fernández Ditu, conocí su versión desde hace muchos años que la ha mantenido y le creo. No coincide con lo que dijo la candidata a diputada, en el sentido de que estas personas se habrían autoquemado. Es otra la versión que consta en el proceso, pero más allá del tema específico del caso quemado, lo que a mí me preocupa y que creo que debiera tener una solución institucional es que a los militares se les esté procesando con el sistema antiguo y no se les estén respetando todos los estándares de prueba, todo lo que es el debido proceso que está contemplado para el resto de los ciudadanos chilenos con posterioridad a la reforma procesal penal. Y eso me preocupa no solo por lo que puede ser la falta de justicia respecto de muchos militares. En este caso, por ejemplo, de los quemados, aparece un soldado conscripto que después de 40 años viene con una versión totalmente distinta a la que consta en el proceso y que había estado sustentada además por muchos de los participantes y después de todos estos años se cambia, ¿no es cierto?, la versión y hay un nuevo auto de procesamiento. Entonces, yo creo que aquí, si realmente creemos en los derechos humanos y creemos en la necesidad de que los derechos humanos sean un valor compartido por toda la sociedad, uno de los derechos humanos, que es el debido proceso, debiera partir por respetarse respecto de los militares que están siendo procesados. No estoy diciendo que no se haga justicia, no estoy diciendo que no se persiga la verdad en todos estos temas, pero sí que debiera haber un mismo estándar para todos los ciudadanos chilenos y eso prestigiaría y validaría, legitimaría lo que es el tema de los derechos humanos. Gracias. Pero para que me quede claro, usted no está de acuerdo que se autoquemaron. No es lo que yo conozco. Yo conozco, como digo, la versión y la versión es distinta. Gracias. Diputado Uriza. Sí, yo frente al tema, en realidad yo no le voy a dar mucha vuelta. A mí me da pena al final que aparezcan nuevamente estos temas, Luis, con alguien que lo opine de esa forma, y todos sabemos el sufrimiento que significó. Cambiemos el tema al tiro con usted. Yo solamente quiero decir que en ese tema particular me da pena y yo esperaría de su sector que hubiera siempre una visión más bien fraterna y diciendo que esas cosas nunca más ocurran, diciendo con toda la fuerza que aquí la gente que sufrió todavía no tiene la capacidad de poder detener la verdad total. Pero eso es el tema. ¿No? En eso estamos de acuerdo. Ahora, diputado, le cambio de tema. Yo le cambio de tema, entonces, para aprovechar su minuto, aprovecho a preguntarle otra cosita. Pregúnteme lo que quiera. En el año 2009... se ha descubierto muchos candidatos que recibieron plata de Soquimich. Esta semana apareció a propósito de unas facturas que se implicaría la candidatura de Piñera, pero la candidatura de Bachelet de esa época, en que el tesorero está procesado, ella sale limpia de polvo. ¿Le parece que hay equilibrio en esto? Que Mego está metido en el cuento, ahora Piñera, todos lo atacan, pero ella no la tocan. ¿Sabe lo que yo quisiera, Rodrigo, así que usted me lo pregunta ahora? Yo quisiera que de una vez por todas la Fiscalía llegue hasta el fondo en algún tema y tenga resoluciones.
Porque ¿sabes lo que yo termino viendo? Termino viendo solamente prensa, y lo he dicho en todos lados. Termino viendo a los fiscales, para allá y para acá, en todos los casos, con mucha prensa, con mucho medio, y al final situaciones finales concretas no veo. Entonces, yo me gustaría que quien quiera que tuviera culpabilidad, Bachelet, Piñera, quien fuera, que de una vez por todas digamos, esto es lo que pasó. Lo que aquí uno ve es mucho serpentina, mucha chaya, y no ve claridad. Yo en realidad me aburro de ver fiscales hablando en los medios sobre este otro, aquí y allá, situaciones concretas. Yo creo que la Fiscalía está muy al debe con todos estos temas. Lo que pasa es que... Sea Bachelet o sea Piñera, sea cualquiera. Es que Bachelet, presidente, Frey, expresidente y candidato, Piñera, Meo, digamos, todos aparecen emporcados de la misma forma con plata que venía de Ponce, Neruda y Soquimich. Porque el estándar, yo no lo y está todo prescrito, además. Por eso, porque el estándar anterior era diferente, estaba como instalado que las empresas podían pasarle plata a los candidatos y candidatas, cosa que hoy día es imposible. Ninguna empresa con la nueva ley que aprobamos le puede entregar un peso a ningún candidato y candidata. Por lo tanto, el estándar estaba instalado así y esa situación quedó instalada de esa forma, lamentablemente. Pero yo de verdad, yo querría que dijeran a todos los que tienen hoy día en la mira, dijeran, esto pasó, mire, incluso a Piñera, si definitivamente Piñera no tiene ninguna situación ilegal, que lo digan de una vez por todas y que no sigamos dándole vuelta a esta noticia, que lo único que hace es ver a un señor de unos bigotitos así, saliendo en todas las portadas, hablando de este y de este. Gracias. Yo quiero volver con usted, diputado Urrutia, sobre el tema de los que quiero saber su visión sobre su candidata de su partido, sobre el tema de los quemados. Mire, a mí me llama la atención que siempre en época de campaña los partidos de la nueva mayoría y muchos dirigentes de esos partidos levantan el tema de los derechos humanos. No nos olvidemos que el pronunciamiento militar y los hechos que ocurrieron posteriormente... ¿El golpe militar? Pues. Sí, no, déjame decirlo a mi manera, no a la tuya. Ya, pero yo a mi manera yo le voy a preguntar, ¿quién es la diputada, entonces, la candidata? ¿Quién puso el tema? Fue la candidata. Entiendo que a ella un periodista le preguntó y ella emitió una opinión que puedo compartir o no, pero a mí lo que me llama la atención es que siempre en campaña salen, la nueva mayoría toca los temas de los derechos humanos porque es el único factor de cohesión que hoy día los une. Es el único elemento que une a estos partidos que están divididos, que incluso llevan candidaturas divididas en los distintos partidos que lo conformaban originalmente. Ya la nueva mayoría no existe, como tampoco existe la concertación. Entonces, el único elemento que durante 40 y tantos años los ha unido es el tema de los derechos humanos. Entonces, cada vez que hay campaña, vuelven a tocar, sacan algún muerto que lo tiran sobre la mesa y dicen, conversemos sobre este tema para tratar de volver a unir, a cohesionar a ese grupo. Y eso no me parece bien. El tema que desune a gente que es más democrática dentro de su sector, incluyendo a su candidato a presidente, Sebastián Piñera, que se habla de golpe militar y no pronunciamiento, es este tema de los derechos humanos. Lo que une a otros lo desune a ustedes. Lo que tiene que ver con aquellos que hablan de golpe y los que hablamos de pronunciamiento, tiene que ver con las razones que provocaron la reacción militar. ¿Por qué se produjo en Chile la intervención militar? ¿Qué es lo que había pasado antes? Y en eso yo no me pierdo. Todos sabemos, y si vamos a hablar del pasado, bueno, tendríamos que hacer un programa especial para decir por qué los militares, lo haremos, por la petición de todos los chilenos, de la gran mayoría de los chilenos, llegó a tomar el control del poder porque Chile iba camino a una dictadura marxista. Y lo dijo gente que no es de nuestro sector, como Patricio Elwin. Bueno, pero eso es un tema. Hoy día lo que yo estoy diciendo es que estamos en una campaña parlamentaria y presidencial y yo lo que esperaría es que hiciéramos propuestas de futuro, que habláramos cuáles son los problemas que hoy día Chile, por ejemplo, cuál es el grave problema que tenemos, la crisis que hoy día tenemos en salud, por ejemplo. Gracias. Doctor, yo no le voy a preguntar de salud, sino le voy a preguntar sobre el caso, porque además está aludiendo a un expresidente de la República, demócrata cristiano, y sobre el papel de la democracia cristiana, y sobre si es golpe o pronunciamiento, y sobre este tema de los quemados. Mire, la relativización de los términos básicamente refleja lo que ha sido el tránsito histórico de este tema en nuestro país, que ha sido un mal tránsito. Hemos sido incapaces de poder llamar las cosas como son y analizarlas de la misma forma que lo hicieran otros países. Hace un rato hablábamos contigo, Rodrigo, sobre cómo resolvió Alemania el tema de los nazis. Hoy día existe un reconocimiento incluso legal respecto pero no a aquello es comparable, Víctor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú lograste decir, tú dijiste que querías hablar de pronunciamiento. Los nazis eran un elemento, un partido socialista, además. Nacionalsocialista. Nacionalsocialista, socialista. El nacionalsocialismo no es socialista.
En definitiva, Es peor, es fascismo. pero bueno, si tú me permites, tú pudiste decir pronunciamiento militar, para mí es un golpe militar y ha sido la dictadura más cruenta que ha tenido Chile en su historia. Y eso no hay que desconocerlo. Y mientras no tengamos acuerdo respecto de eso, vamos a seguir teniendo una derecha política que sigue siendo poco democrática y republicana respecto del reconocimiento de lo que ello implica. Ojalá tuviéramos en Chile una línea de pensamiento de derecha que básicamente estuviera abrazada no al proceso histórico de la dictadura, sino que efectivamente a lo que tú mismo planteas, Osvaldo, que es la mirada de ustedes respecto a la construcción del Chile del futuro, pero sin desconocer lo que realmente existió en este país. Porque cuando esta niña dice, lo que traduce en definitiva es el desconocimiento más absoluto y la relativización moral de lo que ocurrió en Chile en ese momento. Independiente de lo que ocurrió, porque tú me emplazabas sobre Elwin. Efectivamente, Elwin dijo eso, si yo no puedo desconocer lo que él planteó. Yo no soy de la línea, sí, y Frey que fue Eduardo Frei, y que termina siendo asesinado por la misma dictadura de Pinochet. Eso no se ha aprobado. Pero por favor, el único magnicidio en Chile, que ha ocurrido es precisamente contra el presidente Frei Montalva. Y el que intentó y Elwin termina reconociendo su error a propósito de la Carta de los 13, la conversábamos recién. Los primeros dirigentes políticos que reconocen que aquí existe una dictadura y se oponen son 14 demócratas cristianos, el día 13 de septiembre, entre ellos José Piñera, papá del actual candidato presidencial, que retira su firma y se suman luego 3 más, que era Radomiro Tomic, Valdemar Carrasco y Marino Pena, que fueron 16 dirigentes que encabezaron lo que después fue la oposición. Gracias. Finalmente, Como hay otros que lo apoyan, de la William democracia Taller, Juan de Dios cristiana, Carmona. que deja la democracia cristiana y hoy día no son parte de eso. Sí lo son Marino Pena, que aún está vivo, o sí lo ha sido Radomiro Tomic, en el recuerdo de la misma democracia cristiana. A ellos los echaron después, porque estaban dentro después. del gobierno. Pero por supuesto, Pero así mucho fue. después. Cuando lo hicieron eran demócratas así fue. cristianos. O sea, hay diferencia, señor Pardo, en la apreciación sobre la realidad dentro de su sector también. Más allá de si hay diferencias dentro del sector, porque también, utilizando una palabra recurrente en el último tiempo, también hay matices en el otro sector, pero yo creo que aquí lo que falta es poder separar lo que es el uso instrumental, propagandístico, del tema de los derechos humanos, que no digo que todos quienes defiendan el tema de los derechos humanos respecto del sector de la izquierda lo hagan con ese propósito, pero separar lo que es manifiestamente un uso bastante instrumental y oportunista de los derechos humanos respecto de un análisis histórico más sereno. Yo no niego que hubo violaciones a los derechos humanos y que son totalmente condenables y que el ejército, los partidos políticos de derecha y líderes de la derecha lo han reconocido y lo han expresado de esa forma. Pero lo que se está señalando acá por parte de Osvaldo, a propósito del término pronunciamiento, es que si la historia la empezamos a mirar solo a partir del 11 de septiembre de 1973 y no vimos la irresponsabilidad, los abusos del sistema democrático y la conducción que significó el periodo de la Unidad Popular, nunca vamos a tener como conclusión un análisis fecundo, reflexivo, beneficioso para que esas cosas no vuelvan a pasar. Le dice una cosa, el problema es un problema de conceptos reales. En derecho hay estados de derecho y estados de facto, gobierno de derecho y gobierno de facto. Los estados de derecho se generan en democracia por elecciones y los estados de facto, los gobiernos de facto se generan con golpes militares. Que el golpe puede ser un pronunciamiento, pero un golpe militar. Pero también, Rodrigo, los estados de derecho como el que teníamos a partir del gobierno de Salvador Allende se deterioran, se destruyen y pasan a ser regímenes como el que tenemos hoy día en Venezuela que pierden su condición democrática o haber vulnerado el estatuto de garantía y haber... Como lo dijo la Cámara de Diputados, como lo dijo la Corte Suprema, la Contraloría de la República. Yo creo que en eso... Entonces son dos elementos al final que no es se lo pueden mismo, separar es lo mismo. del análisis. Es lo mismo, es Ahora, lo mismo. Lo que pasó, el quiebre institucional del punto de vista de la academia, el punto de vista teórico, cualquier estudiante de primer año de Derecho se lo va a decir. Hay Estado de facto, Estado de Derecho, gobierno de facto el corte, el nombre. Ya hay dictaduras como la cubana que son la norcoreana, que son para toda la vida, y dictaduras que entregan el poder dentro de un proceso democrático. Entonces, si queremos debatir, debatamos de esto, pero yo también coincido que curiosamente hoy día que tenemos el país detenido, estancado económicamente, con crisis en la salud, con crisis en la educación, no hay propuestas de eso, sino que hay está muy mal el país, pero, como lo dice. ¿Usted considera que este país está Pero tan mal? El problema no son las propuestas nuestras, si este tema lo pone
una candidata del sector Sí, de nosotros. Fue una interpretación, a lo mejor desafortunada, de esa candidata. Yo ni siquiera la conozco, ni siquiera le dio exactamente lo que dijo. Si es lo que tú dices, yo no lo comparto, porque te vuelvo a decir, conozco, digamos, Es una candidata conozco un poquito más el proceso. Es una Mira, candidata que es abogada y que se refiere a lo que Yo hizo... partí diciendo Perdón, que tengo que déjame... tratarlo con mucho respeto. Claro, precisamente la por lo abogada, mismo. la abogada en sus declaraciones dijo: yo fui alumna de Dolmetsch, soy experta en derecho penal y leí lo que dijo el juez en el año 80 y tanto, en la época el Poder Judicial Claro, pero estaba el mismo juez acá. Carroza había llegado a otra interpretación. en este momento, claro. Pero mira, yo lo digo con todas sus letras, es una torpeza el portumbuque de la candidata a diputada de Sí, la U. pero eso es lo menor. Yo ¿sabes qué esperaría? Que el candidato Piñera dijera: ella no me interpreta, absolutamente, Bueno, con pues todo. seguramente lo va a decir. No, si aquí, no, aquí el tema sí, menor es lo que dijo la diputada. Yo entiendo que aquí entramos en un debate más de fondo y eso es lo que Oiga, voy a hacer. diputado. Usted dice, nosotros, mira, ¿Es Osvaldo, diputado o candidata? tú sabes que el respeto que te tengo, pero que tú digas aquí, en la cordialidad de esta conversación, que ustedes cada cierto tiempo ponen los muertos en la mesa, de verdad, te lo tengo que decir, yo encuentro que es de una falta de respeto gigante. O sea, si los muertos están muertos porque la dictadura militar los mató. Entonces, y nosotros no nos ponemos en la mesa porque nos da vergüenza y nos da pena frente al sufrimiento de toda esa familia. Entonces, por favor, ese concepto guardémoslo. ¿Por qué venía a decir que uno hace campaña? Yo hago campaña con la gente que visito en mi distrito. Y tratamos de hacer eso y estamos dispuestos a que nos digan los errores que hemos cometido como gobierno, que lo hemos cometido, los errores en el mundo, en el campo del desarrollo económico, lo que es, pero decir que nosotros vamos a aprovecharnos del sufrimiento de la gente que sufrió con la dictadura para hacer campaña, por favor. Yo de verdad no lo acepto porque yo siento que hay un mundo que sufre con esto y para mí, ojalá que cada vez nos alejemos más de todo eso que pasó, el terror que fue la dictadura militar. Entonces, yo lo tengo que decir, la gente espera que digamos las propuestas. Y quiero decir, ¿por qué son importantes los parlamentarios? Me quiero cambiar de tema porque Perdón, para mí, de te verdad, voy a hacer una precisión. El diputado Woody, señor Urrutia, no es parte de la directiva. Y el secretario general del partido del señor Urrutia, el señor Terraza, dijo hoy día, en el día que grabamos este programa, que si esto se continuaba de esta forma, el partido no la iba a sacar, pero no la iba a apoyar, iba a privilegiar a otro. El partido dijo una cosa distinta a la que él está planteando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y quiero decir, ¿qué es lo que la gente quiere de los parlamentarios? Que digamos los temas que queremos profundizar. Sí, Yo, por supuesto. ¿Y yo qué quiero decir? Mi candidato a presidente de Chile, Alejandro Guillé. Yo quiero que Alejandro Guillé profundice los temas de educación gratuita, profundice los temas de justicia social y los temas de servicio a la gente que más necesita en este país. Claro que hemos cometido errores con la presidenta Bachelet y queremos enmendar esos errores, pero profundizar los temas de justicia social, que es los que defendemos principalmente. Y creemos profundamente que el señor Piñera no va a hacer eso. Gracias. Y no va a ir en ese sentido. Gracias. ¿Tenemos 4 candidatos aquí o no? Él Mira, va a yo- defender yo- al candidato Guillermo, yo quiero usted con- va a defender a Katz o a Piñera, él va a defender a Piñera y él va a defender a Guillermo. Ojalá Mira, tuviéramos 4. yo quiero contestarle a Cristiana, a mi amigo Cristiano Uriza, porque nos encontramos todos los días en el hemiciclo de la Cámara, y yo creo que él debe recordar que no hay sesión en la Cámara de Diputados que algunos parlamentarios de tu sector recuerden o saquen algún hecho del gobierno militar. Y todas las culpas de todos los males, según ustedes, que tiene este país, después de 44 años y obviando que hemos tenido prácticamente 26 años de gobierno de ustedes, de la concertación y de la nueva mayoría, obviando todo eso, todo lo que pasa en Chile, todo lo malo que ocurre en Chile, sigue siendo del gobierno militar. Y eso es una falta de objetividad tremenda. Y eso no hay sesión que no lo recuerden. No hay sesión que hagan alusión a algo que ocurrió durante el gobierno militar. Entonces, terminen. Y menos el uso oportunista que lo hacen especialmente y particularmente durante las campañas. Hoy día lo que Chile necesita y lo que la gente está esperando es que hagamos propuestas de futuro para sacar a Chile del entrampamiento en que se encuentra, para volver a crecer, para solucionar los problemas de salud, para solucionar los problemas de educación, para solucionar los problemas de vivienda de la gente que vive en campamento y no sigamos entrampados en esta disputa y en esta discusión si se llama golpe o pronunciamiento, quién tuvo la culpa, porque para eso está la academia y quien va a construir la historia de frentón va a ser la academia y los historiadores y en eso si quieren podemos hacer una sesión especial para hablar por qué se produjo el pronunciamiento o golpe militar, por qué se llegó a esa situación y a ese estado en Chile,
pero por favor, yo creo que a nadie le interesa, y a los menores de 30 o 40 años que nos están viendo, deben decir otra vez estas personas hablando de lo mismo. Hablemos de propuestas. ¿Qué queremos para Chile? ¿Qué queremos para la región de Valparaíso? Y terminemos con ese cuento, porque nunca vamos a terminar. Mira, en la Revolución del 91 murieron 3 o 4 veces lo que murieron en la Revolución del 73. No, mucho más, de 3 o 4 veces. Murieron más que en la Guerra del Pacífico, en la Revolución. Murieron 15.000 o fueron 3.000. No, bueno, pero es una cifra mucho menos. A los 4 años todo el mundo estaba indultado. Gracias. De todos los sectores. ¿Sabes cuánto? Y Muchas fueron gracias. mucho más criminales. Fíjate que al general Barbosa y al otro general en Placilla le cortaron, lo decapitaron y lo vaciaron con una picana por el campo de Perdón. batalla. Al general Barbosa no solo le hicieron eso, Sí. el general Arteaga, que había combatido con él, no solamente eso, le cortaron el miembro y los testículos y se lo pusieron en la boca y lo pasaron por Angarilla, por Valparaíso. Esa es parte, y la forma que se hizo, y tú tienes razón, hubo 9 leyes de amnistía. Diputado Torres. Si no, voy a ver, una discrepancia. La Revolución del 91 fue una guerra que enfrentó Una guerra a la civil. Armada con el ejército. A propósito No. de la situación... Si no, vamos a cambiar la historia. No, pero el general Arteaga, perdón, los el congresistas general contra Arteaga Los había... congresistas contra... Sí, los- pero, contra- perdón, en esta el general Pero fue una Arteaga, guerra- fue una guerra pero civil. había Fue generales así. por los dos lados. Pero fue una guerra civil donde El se ejército enfrentaron se militares. dividió. El ejército se Bueno, el dividió. ejército se dividió, pero fueron militares. Fueron los Pero son otros congresistas con los tiempos, pues. balbanceristas. Pero es Pero que son otros a ver, tiempos. espérate. Otros Pero tiempos. Osvaldo, espérate un poco. Es que tú no puedes Fueron relativizar. tanto o más criminales que lo que Pero no mucho más. mucho más, fueron atroces. Mira, Es que no- perdón, es perdón, que te voy a ¿sabes lo- precisar. ¿sabes lo grave de esto? Perdón, Pero les voy a cuatro, precisar, ¿sabes les lo- voy a precisar a ustedes. Les voy a precisar, ¿usted se puede imaginar un crimen más horroroso que el de Lonquén? Pues bien, el general Barbosa fue al fondo que eran de los, creo que eran de los bisabuelos de Walker, al fondo de Locaña. En la y Revolución del 91. La Revolución del 91. Y a los jovencitos pelucones, a los conservadores que estaban conspirando. ¿Qué edad tenías tú en ese tiempo? No, yo tenía 5 nomás. Yo leo Ya, pero en historia. otros tiempos. Yo leo historia, porque para que la gente lo sepa. Fíjese que los tomaron, los asesinaron y después los quemaron en hornos. 1891. Entonces, eso, por Dios, qué brutalidad. Sí, pero- Esa sí que brutalidad. El punto Pero es el vi que siguiente, después Rodrigo. hubo 9 leyes de No era amnistía. amnistía y se Sí. admitió a todo el Sí, mundo y sí, llegamos sí, de sí. nuevo. Mi tiempo se lo está consumiendo Osvaldo Urrutia y está Diputado tratando de Torres. igualar lo que es una guerra civil donde se enfrentan bandos que de alguna Sí, forma u otra cierto. están preparados militarmente para combatir respecto a lo que ocurre en el 73. Sí. Perdóname, ahí lo que hubo fue violencia de Estado, Que donde parte- efectivamente ambos hubo la sistemas fuerza. tienen en común No, pero que parten espérate, con un quiebre en el Osvaldo, sistema pero que político. no relativice el No, tema. pero No, sí, si diga, Tú por me dices favor. que no puedo comparar con los nazis. Los nazis llegaron por votación popular, pues hombre. Sí, pero no tiene nada que ver, era una ideología que espérate, desde un comienzo pero pretendió espérate, asocinar a los el judíos. punto es el siguiente. Tú tratas de- No A ver, es por favor, así, déjalo no es terminar, así. por No, favor. Entonces pues- tú no puedes hacer similitud respecto al 91 con lo del 73, donde todas las Fuerzas Armadas y de orden estuvieron combatiendo a civiles y asesinándoles con todo el órgano del Estado. No fue así. Fue así la historia, no podemos cambiarla, por Pero fue, favor. estamos hablando Ahora, del post-73 Sí, estamos de y el acuerdo. post-91. Estamos de acuerdo. Entonces, obviamente no puede haber amnistía cuando en un caso hay un crimen de lesa humanidad, que por eso son imprescriptibles y hoy día siguen siendo perseguidos respecto a lo que fue una guerra civil. Si esa relativización histórica es grave. ¿Y sabes por qué es grave? No es por la historia. O no es porque no le digamos a la gente, oye, ¿sabe que este es nuestro pensamiento futuro? Es porque en Chile no puede volver a ocurrir lo que ocurrió. Así es. Aun cuando haya un quiebre institucional, no podemos volver a resolver las cosas a través Me de parece, este tipo sí. de cosas. Ese es el mensaje de futuro. Y eso es lo que he querido transmitir, eso es lo más importante. Porque cuando queremos hablar de tu visión respecto a la construcción de la sociedad, de la tuya o la mía, obviamente tenemos que hacerlo en un límite determinado, que es el proceso democrático, el reconocimiento legítimo que tú y yo pensamos distintos, Osvaldo, ¿ya? Respecto de cómo resolver esos problemas. Y ahí efectivamente Muchas tenemos mucho que gracias. hacer. Muchas gracias, Lamento diputado, no poder- diputado Torres, diputado Urrutia, diputado Urizar, aspirante Pardo, un minuto final para terminar. Ha sido muy interesante la conversación. Bueno, yo quiero volver al futuro con Un el minuto. tema. Efectivamente, yo creo que hay una gran crisis en la salud. Creo que el país efectivamente está estancado en lo económico y eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque cuando se venden ilusiones, cuando las ideologías se apoderan, ¿no es cierto?, de la fracción gobernante y más encima tienen mayoría, se producen
situaciones que desgraciadamente en el caso que estábamos comentando tuvo un mal desenlace. Yo espero que en esta oportunidad la ciudadanía concurra a votar, ejerzamos nuestros derechos ciudadanos y podamos a través del voto cambiar el curso de la historia que en este minuto necesitamos que el país vuelva a recuperarse, a reencontrarse además en los temas que nos unen y no en estos temas que no está de más debatirlos, pero que claramente generan la división que nos hizo daño en el pasado. Muchas gracias. Diputado Urizar. Bueno, como ya estamos en campaña, uno lo puede decir, soy Cristian Urizar, diputado de Quillota y Petorca. He representado durante estos 4 años con mucha lealtad a la presidenta Bachelet todas las comunas del distrito que gané hace 3 años y medio atrás. He sido muy leal a la presidenta Bachelet, a todas sus reformas. Soy orgulloso de la reforma educacional que tiene a cerca de 300.000 jóvenes estudiando gratuitamente. Quiero seguir representándolo, hoy día Marga Marga, a los Andes. Mi número es N77, llamo a la gente a apoyarme al diputado Urizar por Quilpué, por Marga Marga, por Aconcagua, para poder ser leal a mi candidato, Alejandro Guillé, que espero que pase segunda vuelta y hacer una gran lista parlamentaria que apoye a Alejandro Guillé. Osvaldo Urrutia. Bueno, Víctor, con la amistad y el cariño que te tengo, así como existe el legítimo derecho de poder tener cada uno una visión distinta a lo que esperamos para el futuro de nuestro país, creo que también existe el legítimo derecho para pensar qué es lo que pasó en Chile y qué es lo que provocó el quiebre institucional en nuestro país. Yo tengo una visión que obviamente es distinta a la tuya, yo la viví, tú eras mucho más joven que yo. No la viví, no nacía todavía. No, por eso, yo la viví. Sí. Yo viví esos años siendo alumno universitario, así que la conozco perfectamente, no me cuentan cuentos, sé lo que pasó, vi la reacción de la gente cuando los militares llegaron al poder, así que permíteme discrepar contigo y tener una visión absolutamente distinta a la que tienes tú. Diferente es lo que pasó después y yo repudio también todos los atentados y los crímenes que se cometieron de los derechos humanos, lo comparto y hay que juzgar y condenar a las personas que lo hicieron. Pero no después de 40 años y hay que aplicar un mismo sistema, la misma regla. Gracias, diputado Torres. No, bueno, la verdad que agradecer la invitación, efectivamente existe diferencia, yo soy muy respetuoso de que haya efectivamente garantías para que los que pensemos distinto puedan expresarlo así. Para mí ese es un tema que debiera trascender incluso las diferencias desde el punto de vista de cómo institucionalmente resolvemos las situaciones tan conflictivas como las que se vieron en ese tiempo. Para mí nunca un pronunciamiento militar, un golpe militar, una intervención militar va a resolver los problemas de la democracia, incluso independiente de lo que pasó después. Pero bueno, el tema es el siguiente, es cómo efectivamente miramos el futuro. Yo agradezco que podamos tener la posibilidad de poder volver a conversar estas materias. Creo que hay mucho que decir sobre los avances que requiere Chile. A Cristian y a mí no nos une ese pasado que decían aquí que nos unía. A Cristian y a mí, que somos de 2 partidos distintos, nos une una mirada de cómo construir una sociedad más justa, de cómo avanzar hacia los derechos sociales de las personas de esa manera. Pero no los une el mismo candidato, ¿no? No, pero después nos va a unir seguramente en segunda vuelta el mismo candidato o candidata, porque el está Guille y yo con Boich, el que pase segunda vuelta. Muchas gracias, diputado Torres, señor Pardo, diputado Urizar, diputado Urrutia. Y usted que nos está mirando, la verdad es que yo también viví ese tiempo y yo no quiero que se repita. ¿Y sabe cómo las cosas no se repiten? Pues cuando usted va y vote, cuando usted va y ese día 19 va y elija, no se quede en su casa. La forma de avanzar en la democracia es que usted marque una rayita y elija cuando tiene que elegir el 19 de noviembre. Que estén ustedes muy bien.